Aprende cómo importar desde China en pequeñas cantidades con este método que llevo usando por muchos años sin ningún problema y que hoy te lo explico al detalle. Y bueno amigos, lo primero es a qué le llamamos importar en pequeñas cantidades, y hay tres reglas indispensables si tú quieres importar en pequeñas cantidades. El primero es productos pequeños, ¿ok? Tú no puedes comenzar a importar de forma pequeña grandes productos, porque entonces pues vas a necesitar mucho más logística. Entonces siempre recomiendo que si estás comenzando, de preferencia que sean productos pequeños, por ejemplo memorias USB, cargadores, celulares, etcétera. Todo lo que sea pequeño, que no ocupe mucho espacio, está muy bien para hacer pequeñas importaciones. También lo que sería poca cantidad de productos, ¿ok? De 50, 100, 200 productos, 300 productos. Recuerda que estamos ligados a lo que sería que el producto sea pequeño. Por ejemplo, siguiendo con las memorias USB, obviamente 300 memorias USB te van a entrar en una caja pequeña, entonces allí te puedes ir hasta 500 piezas, 1000 piezas de memoria USB, por lo que te comento que son productos muy pequeños. Entonces esa es como una excepción, y así cualquier otro producto siempre va a estar ligado con lo que sería la densidad del mismo producto, ¿ok? Recuerda, poca cantidad, 50, 100, 200 productos, etcétera. Y también lo que es la cuestión del peso. Acá me refiero, por ejemplo, el peso total, supongamos de 100 piezas. Si tú quieres, por ejemplo, comprar cargadores, que todo pese menos de 50 kilogramos, ¿ok? De esta manera estás cumpliendo las tres reglas principales para que tu producto sea un envío pequeño, ¿ok? Ahora, aquí yo te voy a estar enseñando más adelante cómo es la cuestión de los impuestos, porque hay muchas personas que le preocupa esa parte. Entonces te la voy a explicar cómo funcionan los impuestos, los aranceles, cómo lo vas a pagar, etcétera. Así que vamos al paso número 1 para ver cómo tú puedes encontrar proveedores confiables en Alibaba y comenzar a hacer tu primera importación. Lo primero es entrar a alibaba.com. Cabe recalcar que todos estos pasos son válidos para que tú puedas importar a cualquier país. Si quieres importar desde China a Estados Unidos, a México, etcétera, es válido, ya que es importación pequeña, ¿ok? Entonces aquí lo primero que vemos es este buscador que tiene la plataforma de AliExpress, ok. Entonces aquí el nombre del producto que tú tengas en mente simplemente lo vas a estar escribiendo. Recuerda que la recomendación principal es que Alibaba lo tengas en inglés, y también lo que sería la moneda que sea dólar, ok. La plataforma está en español también, pero yo no la recomiendo, ya que en inglés la información está mucho más completa, ok. Si no tienes una cuenta, aquí en este icono de persona simplemente le das clic donde dice Join for Free, le das clic y te creas una cuenta. Es bastante sencillo, por eso no voy a estar indagando mucho en este tema, ok. Entonces aquí viene este pequeño formulario que vemos aquí para que ya tú te puedas registrar y abrirte la cuenta. Es súper importante para que puedas comenzar a negociar con los diferentes proveedores, ok. También, si no sabes inglés, utiliza el traductor de Google. Entonces, siguiendo con lo que serían memorias USB, ok, por ejemplo, memorias USB, a ella lo traducimos, ok, y aquí simplemente yo voy a estar pegando lo que sería el producto. Como puedes ver, en cuanto yo le doy un clic, aquí me aparecen recomendaciones. Esto también, si tú estás buscando ideas de productos, es muy interesante, de que está ahorita en auge mochilas escolares por la fecha, tenis de hombres, bolsas para mujer, etcétera. Entonces son estas recomendaciones muy interesantes que tú puedes tomar en cuenta. Entonces, en cuanto nosotros peguemos esto, como puedes ver acá, el mismo Alibaba nos da recomendaciones, y estas recomendaciones obviamente es en base a lo que las personas han comprado. Entonces debemos de tomarlas en cuenta, ok. Ahí, por ejemplo, tú vas a estar viendo qué tipo de producto quieres. Si solamente lo quieres buscar genérico, pues simplemente le das clic en buscar. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a hacer la búsqueda genérica sin tomar en cuenta ninguna de estas recomendaciones. Simplemente le das clic acá en buscar, y ahí de forma rápida ya nos empiezan a aparecer
lo que serían productos, ¿ok? Entonces, algo muy importante, aquí tú puedes hacer las búsquedas de dos maneras, ¿ok? La primera sería esta que dice Ready to Ship, ¿ok? Que es un envío mucho más rápido, que según los productos ya están listos, pero pues sí te tardan algo en enviarlos, ¿ok? Ahí el mismo proveedor te dice cuántos días te va a tardar en enviarte ese producto, que ahorita lo vamos a ver. Esa es la primera forma en la que tú puedes buscar, y la segunda forma es esta que te enseño con la flecha, proveedores verificados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a estar viendo esta primera forma que dice proveedores verificados. Si tú le das clic, te van a estar apareciendo lo que son específicamente fábricas, ¿ok? Que venden este tipo de productos de memorias USB. Ahora, un punto muy importante es que de nuestro lado izquierdo tenemos este filtro que se llama Trade Assurance, el cual es importante que tú actives. ¿Por qué? Porque el filtro de Trade Assurance significa que Alibaba va a proteger tu compra. Cuando tú realizas un pago en la plataforma, lo que es tu pago no va directamente al proveedor, sino que Alibaba se queda el dinero mientras el proveedor te envía tu producto. Una vez que el proveedor te envía el producto y llega a tu domicilio, tú debes de confirmar que ya te ha llegado el producto, lo revisas, y si todo está bien, en ese momento en que tú des aviso, Alibaba le estará liberando el dinero al proveedor. Entonces, de esta manera es como tú te puedes proteger por cualquier estafa, ¿sale? Entonces, dale clic aquí, como puedes ver, ahí ya se palomeó, y ahora sí puedes tú comenzar a buscar proveedores. Como puedes ver, acá nos aparece este primer proveedor, ok, que dice ahí verificado, y de hecho tiene como una coronita que estás viendo de color amarilla. Verificado significa que una empresa internacional ha verificado toda la información y toda la documentación de este proveedor, y prácticamente avala que es un proveedor que tiene la documentación en regla. Por lo tanto, puedes tú confiar en estos proveedores. Ahorita vamos a estar viendo qué otros puntos importantes debes de tomar en cuenta a la hora de elegir un proveedor confiable aquí en Alibaba. Ahora, como puedes ver, pues esta coronita amarilla solamente significa que es un proveedor que está pagando publicidad. Como puedes ver, acá nos dice Top Sponsor Listing, o sea, publicidad pagada, ¿sale? Entonces aquí podemos ver lo siguiente de forma rápida. Este proveedor tiene 10 años en la plataforma, lo cual está muy bien. Yo te recomiendo por lo menos 4 años para arriba. Menos de eso, mejor no trabajes con el proveedor, ¿ok? Acá nos dice que tiene más de 120 empleados. Lo que es la fábrica tiene una medida aproximada de 2.500 metros cuadrados, lo cual está muy bien. Se ve que es una fábrica algo grande, y ha vendido $1.300.000 en el último año. Entonces quiere decir que es un proveedor que ha tenido muy buenas ventas. Y recuerda que si un proveedor tiene buenas ventas es porque pues crea productos de calidad, ya que sus clientes le siguen comprando, ¿ok? Después acá tenemos esto que dice rating y reviews, 4.9 de 5. Esto está muy bien. Yo recomiendo por lo menos 4.4 para arriba, ¿ok? Y ahí entre paréntesis dice de 484 reviews o calificaciones. Sinceramente está excelente, porque quiere decir que la mayoría de las personas les da 5 estrellas a este proveedor. Por lo tanto, eso significa que sus productos pueden ser buenos productos, ¿ok? Y también algo muy importante es que tú puedes leer estas calificaciones, que también es súper importante que las leas para que te des cuenta qué es lo que opinan las personas de estos productos que vende el proveedor. Si tú le das clic aquí en donde dice 484 reviews, se te va a abrir otra ventana como la que estás viendo en pantalla, y aquí podemos ver lo siguiente. Como puedes ver, el 96% de las personas dan 5 estrellas. Créeme que esto está muy bien. Ahora solamente faltaría ver qué es lo que opinan ellos, ¿ok? Y como puedes ver, acá nos dice que solamente el 3% da 4 estrellas, y solamente un 1%, solamente 3 personas han dado una estrella. Entonces sinceramente casi nada, ¿sale? Y acá nos está diciendo cómo se clasifica.
Ok, por ejemplo, el servicio del proveedor 4.9 está excelente, que el proveedor lo entrega a tiempo 4.9 y la calidad del producto, que también es algo que a ti te interesa, 4.9, o sea, está excelente. Vamos por buen camino con este proveedor. Acá abajito podemos ver lo que son las reseñas, las calificaciones y lo que la gente está diciendo. De hecho, también los puede filtrar con videos, con imágenes, etcétera. Aquí te vas a tomar el tiempo para que tú puedas leer esta información, ya que te interesa comprar con este proveedor. Como puedes ver, acá tenemos lo que sería este modelo, qué es lo que dice la gente. Importante que te tomes el tiempo para leer todas estas calificaciones, ¿ok? Si tú ves que la mayoría de las personas comentan cosas positivas, créeme que eso es algo muy bueno, ya que quiere decir que son productos de calidad y puedes confiar en este proveedor. De aquí tenemos esta información que serían las capacidades que tiene la fábrica. Lo primero se llama OEM, es decir, que te van a estar vendiendo productos ya con un diseño específico. Esto es normal, la mayoría de las personas compran ya diseños que están fabricados, ¿ok? También dice que son socialmente responsables, que tú puedes hacer productos específicos que lleven, por ejemplo, el logo, etcétera. También, si tú quieres hacer un producto especialmente fabricado para ti, que tú tengas en mente desde cero, ellos te lo pueden fabricar. Esto significa ODM. Ok, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me fabriques un producto exclusivamente para mí, te lo pueden hacer. Y dice que también puedes comprar al por menor, lo cual está muy bien, ok. Entonces así es como tú vas a estar checando proveedores. Recuerda que yo te recomiendo al menos checar 5 o 8 proveedores para que al final veas a cuáles vas a estar eligiendo. Ok, es importante que no te quedes solamente como el primer proveedor. Ok, siempre hay que estar checando varios. Después, amigos, tenemos lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, de hecho esta es la misma empresa, no sé por qué acá dice 3 años. Ok, entonces acá tenemos, por ejemplo, esta otra y nos dice que también que está verificada 15 años, más de 30 personas, 1100 metros cuadrados y ha vendido $870,000. Ok, como puedes ver, igual 4.9 de 5, 72 review, etcétera. Y acá te dicen las capacidades de la fábrica. Ok, entonces ahorita vamos a estar viendo, por ejemplo, supongamos este proveedor igual está verificado, pero solo tiene 3 años en la plataforma. Por lo tanto, no te recomendaría que te fueras con él, ya que este es muy nuevo todavía en la plataforma, ¿sale? Incluso acá está este otro que solamente tiene 2 años, etcétera. Recuerda siempre aplicar lo que yo te comenté, más de 4 años, ok, para que así de esta manera no tengas ningún detalle. Por ejemplo, este proveedor solamente tiene 1 año y ha vendido $20,000, entonces pues no confiaríamos en este tipo de proveedores. Solamente tiene una calificación, entonces sinceramente no da confianza, ¿sale? Ahora supongamos que tú ya revisaste muchos proveedores, ok, y uno de los proveedores que nos interesó, por ejemplo, sería este que estamos viendo aquí. Ok, entonces simplemente para ver más información vamos a darle clic aquí y en cuanto le damos clic acá se nos abre la página del proveedor dentro de la plataforma de Alibaba. Ok, entonces acá arribita tenemos esto. Como puedes ver, esto dice Supplier Index, es decir, cuántas ventas ha tenido el proveedor. Son máximo 5 coronas naranjas. Ok, esto quiere decir que el proveedor ha tenido muy buenas ventas. Como puedes ver, pues este proveedor tiene las 5 diamantes naranjas, lo cual está muy bien. Ok, acá como puedes ver ya lo vimos esto y dice que responde en aproximadamente menos de 5 horas, etcétera, lo cual está bastante bien. Ok, y aquí abajito tenemos esto que se llama Performance. Ok, y acá lo que nos interesa es esto de aquí. Ok, en qué está verificada esta empresa. Si tú le das clic aquí abajito podemos ver todo lo que está verificado de esta empresa. Lo que está en color azul es lo que se verificó. Ok, entonces ahí tú puedes ver que se ha verificado y también las certificaciones que tiene. Estas certificaciones que tú ves aquí las tienes que tener a fuerza porque está vendiendo productos de electrónica. Ok, entonces aquí es importante porque puedes ver en qué está certificado este proveedor.
ok. Si nosotros seguimos bajando, ok, acá tenemos los principales productos que, como puedes ver, son especialistas en memorias USB, y abajito nos está diciendo lo que sería el overview del proveedor, en qué año se registró la compañía, aproximadamente cuánta cantidad exportan, los años que lleva exportando, ok, lo que es las medidas de las fábricas, los lenguajes, años en la industria. Y aquí tú puedes descargar el reporte de verificación. En este caso ahí dice verificado by Intertek. Entonces también tú puedes buscar esta empresa, lo seleccionas, clic derecho, buscar, y aquí como puedes ver dice que es una empresa, y efectivamente es una empresa que es internacional con sede en Londres y certifica a los proveedores. Entonces esto es 100% real, que ha sido verificado por esta empresa, ok. Y acá tienes tú los certificados. Es importante que los puedas descargar y ver que están vigentes, para que pues tengas esa confianza que realmente el certificado es 100% real, ok. Y así, amigos, de esta manera es como nosotros podemos ver toda esta información, que es súper importante para poder confiar en ese proveedor y poder hacer un primer pedido. Recuerda que el primer pedido que tú le vas a estar haciendo al proveedor, yo te recomiendo que compres una muestra. ¿Por qué se compran las muestras? Bueno, para checar la calidad del producto, ok. Tú no te puedes ir de repente con un proveedor y pedirle 50 piezas sin saber cómo está la calidad del producto. Primero tienes que pedir la muestra, te llega la muestra, checas el producto, y después, cuando tú revisaste que todo está bien y que te gustó el producto, ahora sí puedes hacer tu segundo pedido ya con más piezas, ok. Acá, como puedes ver, tenemos lo que es la capacidad de producción, la calidad, el control de calidad, etcétera. Entonces todo esto es súper importante que tú lo veas. Como vamos a estar haciendo importaciones en pequeña cantidad, no es tan importante toda esta parte, ¿sale? Porque aquí sería si tú quieres pedir muchísimos productos, ok. Y aquí abajo pues vienen las calificaciones que ya te enseñé anteriormente, ok. Entonces vamos acá arribita, y para que tú veas el catálogo de este proveedor, aquí dice productos, y aquí como puedes ver dice ver todas las categorías. Si tú le das clic, aquí vienen todos los productos que ellos manejan, y de tu lado izquierdo pues puedes elegir cuál producto o cuál categoría quieres ver para que tú puedas comprar. Como puedes darte cuenta, esta empresa se especializa en memorias USB, lo cual está muy bien, ya que es una empresa que no vende de todo, sino vende algo específico. Entonces hay muchos modelos que incluso tú puedes implementar para poder destacarte en el mercado, ¿ok? Si tú vendes lo que son memorias que tienen un modelo un poquito genial, que a la gente le guste, pues puedes venderlas mucho más rápido. Por ejemplo, esta está excelente, ya que tiene un modelo ahí como de médico, entonces está muy bien. De esta manera pues tú te destacas, ok, porque no hay mucha gente que venda como que memorias USB con modelos padres, ok. Entonces aquí tú puedes ya ver el catálogo de los productos, ok. Y por ejemplo, si tú quieres comprar, supongamos este producto, ok, le das clic para ver la información, ok. Vamos a darle clic y ahí se nos abre lo que sería toda la información que ahorita te voy a estar explicando, que también debes de conocer. Ahora, lo primero que vemos aquí son los precios, ok. Recuerda que todos los proveedores, entre más piezas tú lleves, te van a estar dando un menor precio, ok. Recuerda que cada proveedor tiene sus propias reglas y te las va a estar poniendo aquí. Entonces, en el caso de este producto, si tú llevas de 1 a 100 piezas, te cuesta 2.95. Si llevas más, 1.96, y si llevas más de 500, 1.21 dólares, ok. Acá te están diciendo que tú tienes un cupón de descuento, entonces hay que ver ahí cómo sería la cuestión del cupón, pero recuerda que cada proveedor pues tiene sus propias reglas. También el color, en este caso solamente hay un color, y en el caso específico de memorias USB puedes escoger la capacidad. Por ejemplo, de 64 megas sería un precio. Si tú le pones 128 megas, pues me imagino que sería otro precio, ok. En este caso estoy acá seleccionando y al parecer cuesta lo mismo, lo cual está bastante bien, ok. Acá dice estilo, sería USB 2.0, que eso también es importante. Recuerda que también está la otra versión que sería 3.0, ok. Y aquí tú vas seleccionando, por ejemplo, si quieres uno, ahí lo vas seleccionando, ok. Entonces acá abajito
tenemos lo que serían para comprar una muestra. Ahí te lo pone samples, y si tú quieres una muestra te está diciendo que te va a costar $5. Ok, esto es súper importante porque recuerda que el primer pedido que vas a hacer es una muestra. Entonces tú puedes negociar con el proveedor, le puedes decir: oye, mira, yo quiero comprarte muchas piezas, pero primero voy a comenzar comprándote una muestra y después te voy a estar comprando más piezas. Una vez que ya haya yo checado el producto y me pueda convencer el producto, te compro más piezas, ok. Entonces de esta manera pues el proveedor ya va a estar enterado cómo va a estar el asunto de las compras, ok. Entonces ahí te están poniendo, si quieres una muestra, cuánto te sale. Ahora viene un punto muy importante, y esto es en cuanto tú les hagas un pedido, la cantidad del tiempo que ellos se van a tardar en enviarte este pedido. Esto es importante porque luego muchas personas me escriben y me dicen: oye, no me han mandado mi pedido, y yo les digo: bueno, ¿en cuánto tiempo el proveedor tiene que te mandar el pedido? Y no lo saben. Entonces aquí por eso te lo pone el proveedor. Por ejemplo, acá nos está diciendo que si tú pides de 1 a 500 piezas, ellos te lo van a estar enviando en aproximadamente 5 días. Si compras más piezas, te lo van a enviar en 7 días, y si compras más de 1000, tienes que checarlos con ellos. Entonces súper importante esta tablita, porque pues aquí vas a saber cuánto tardan en enviarte los productos que vayas a comprar. Entonces después tenemos esto que dice customization, y por ejemplo, si tú quieres a tu memoria USB que se le agregue el logo de tu marca, acá te están diciendo que mínimo tienes que comprar 49 piezas para que ellos puedan agregar tu logo, ok. Después dice que si tú quieres que ellos te lo pongan en una cajita, mínimo tienes que comprar 1000 piezas, ok. Entonces esto es muy importante, porque de esta manera pues tú vas a saber cómo está el asunto, ya que hay mucha gente que le quiere poner logo a sus productos, ok, para darle un mejor diseño. También si quieres que se le ponga algo gráfico, mínimo 49 piezas, ok. Entonces todo esto hay que saberlo, muy importante. Después aquí abajito tenemos los detalles del pago, ok, y lo que te tienes que fijar es que aquí diga protegido con Trade Assurance, para que no haya ningún detalle. Adelantito vamos a estar viendo qué métodos de pago te recomiendo, y también cómo vas a estar pagando los impuestos cuando entre a tu país, ok. Entonces acá abajito, como puedes ver, viene todo el detalle del producto. Esto es súper importante. Acá viene lo que sería la garantía, si es un modelo privado, lo que sería el nombre de la marca, ok. También viene lo que es el shipment, es decir, por qué paqueterías te lo pueden enviar. Ahí manejan ellos DHL, UPS, FedEx, las certificaciones que este producto necesita para que pueda pasar la aduana, ok. También lo que es el tipo de interfaz, etcétera. Todo esto que son especificaciones técnicas lo tienes tú que saber, ya que obviamente con esto te das cuenta si es el producto que tú quieres comprar. Muy importante, ok. Igual acá está esto, ok. Acá nos dice también lo que es el empaquetado, etcétera, ok. Entonces todo esto es súper importante que tú lo leas, ya que esto sería para ti, para que realmente tú sepas que vas a estar comprando algo de calidad. Si bajamos un poquito vemos las imágenes, ok. Acá te da lo que sería algunas opciones si tú se lo quieres mandar a imprimir, etcétera. También accesorios, etcétera. Entonces hasta acá abajo pues hay fotos de la fábrica, etcétera, y las preguntas frecuentes, ok. También en dado caso que tengas una duda, te conviene leer todo esto, ya que son preguntas que la gente hace a menudo, ok. Y listo, con esto es importante que leas toda esta información para que tomes la decisión de comprar o no comprar. Y bueno amigos, una vez que tú ya checaste todo lo que yo te dije y te convenció y quieres tú comenzar a negociar con el proveedor, pues ahora sí, aquí tenemos este botón color naranja que dice contar suplir, pues vas a comenzar a negociar. Recuerda que obviamente para comprar la muestra no vas a negociar nada. Voy a tomar en cuenta que ya estás haciendo la negociación para poder hacer tu segundo pedido, que sería de varias piezas, ok. Entonces dale clic a este botón y a continuación te voy a explicar
qué es lo que debes de ingresar. Y pues aquí se te abre lo que sería esta ventana del chat, en donde aquí tienes que escribir tu mensaje, ¿ok? Por ejemplo, puedes escribirle esto, dice: hola, quisiera comprar 200 piezas de este modelo. Le puedes escribir el modelo: quiero que me cotices cuánto cuesta cada pieza y cuánto cuesta el envío, por ejemplo, para México, también puede ser para Estados Unidos o para el país que tú quieras enviar. Y aquí le pones por medio de DHL, FedEx o UPS, y ellos te van a estar cotizando cuál es el que te sale más económico. Simplemente lo copias en inglés, lo pegas aquí y le das clic acá abajo donde dice enviar, para que ya el proveedor lo pueda leer, ¿ok? Entonces ya te va a estar contestando en unas horas para que tú ya puedas ver los precios que te maneja por cada pieza, el envío. Comienzas a negociar con el proveedor y recuerda que te tiene que sumar todo. También antes de que tú hagas el pago te tiene que mandar lo que sería la factura pro forma, ¿ok? En esta factura pro forma se va a indicar cuánto cuesta cada cosa y cuántos productos son de cada cosa. Esto es súper importante, ya que es algo que tú vas a tener para defenderte en dado caso que hubiera algún detalle. La factura pro forma se ve como lo estamos viendo aquí. Este es un ejemplo real. Dice pro forma invoice, vienen tus datos, los datos del proveedor, y aquí viene lo que se le llama el checklist, ok. Como puedes ver, este solamente es un producto. Acá dice cantidad 1, pero si tú compras 50, 100 piezas de un producto, aquí te tiene que venir especificado cuántas piezas, a cómo está la pieza, lo que es el precio, etcétera. También lo que es el envío, ok, lo que son los detalles del pago, el tiempo de entrega, etcétera. Todo esto es importante, porque si hubiera cualquier detalle tú te puedes defender, ok. Es muy importante que te den lo que es la factura pro forma, y después de esto ahora sí ya procedes a hacer el pago. Recuerda que el pago también todo te lo van a estar enviando por medio del chat, ok. Tú le tienes que decir envíame el enlace para que ya pueda pagar. Y también ahorita vamos a enseñarte un ejemplo. Como puedes ver aquí por el chat, el proveedor te va a estar enviando el enlace, que se ve algo así, para que tú puedas pagar por medio de la plataforma. Recuerda que cualquier pago que vayas a hacer, todo se realiza por medio de la plataforma. Entonces tú le das clic al enlace, te abre otra ventana y aquí puedes escoger tu método de pago. Yo te recomiendo pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito, ok, porque es mucho más rápido y mucho más fácil. Si tú también quieres pagar con Apple Pay, Google Pay o transferencia bancaria, lo puedes hacer, ok. Entonces aquí de nuestro lado derecho vemos esto que es súper importante, que esta orden está protegida por Trade Assurance. Acá te va a aparecer el artículo y aquí te va a aparecer donde dice ver detalles, lo que es el costo del envío. Lo único que tienes que hacer es fijarte que todo pueda coincidir y listo. Ya por último acá vemos lo que sería el total y el total de lo que sería la comisión por parte de PayPal o el método de pago que has elegido. Y por último le das clic acá en pagar, para que ya con esto se pueda realizar tu pago y el chino pueda ver que ya pagaste, ok. En cuanto tú pagues, a ellos le llega una notificación que ya completaste el pago, y en los siguientes días te van a estar enviando tu producto, tu paquete, a la dirección que tú hayas indicado, ok. Ahora vamos a estar viendo algo muy importante, que son cómo se pagan los impuestos al momento que llega a tu país. Ahora amigo, bueno, una pregunta súper importante: ¿cómo se pagan los impuestos en mi país? Ya sea que tú importes de Alibaba a USA, a México o a cualquier otro país. Ok, recuerda que estamos haciendo lo que es una importación pequeña, que ya te expliqué al principio. Por lo tanto vamos a estar utilizando paqueterías como FedEx, DHL, UPS, entre otras, ok. Entonces el beneficio principal de utilizar estas paqueterías es porque ellos te van a estar haciendo todo el trámite, ok. Entonces tú no tienes que hacer absolutamente nada, ya que ellos se van a estar encargando de enviar toda la documentación a la aduana, etcétera, ok. Entonces cuando el paquete entre a tu país, lo primero que va a hacer la paquetería, hay empresas que te van a estar marcando a tu teléfono y te van a estar diciendo que tienes que pagar tanta cantidad de impuestos. Por ejemplo, tienes que pagar $50 de impuestos, $100 de impuestos, etcétera, ok. Entonces te van a estar dando opciones
Hay empresas que te dan opciones de pagarlo por medio de internet, te mandan un correo y te dicen, bueno, para que tu paquete se pueda liberar tienes que pagar esto de impuesto, y lo puedes pagar de forma rápida y sencilla. En este caso es por medio de DHL. DHL me ha tocado que lo haga así, ¿ok? Y también hay paqueterías como FedEx, UPS, que cuando llega a tu domicilio, el que te va a entregar el paquete ya está en tu domicilio, trae el paquete, y para que te lo pueda entregar ellos te muestran un documento, ok. Ese documento te lo dan a ti y allí en el documento aparece que tienes que pagar la cantidad por impuestos o aranceles de tanta cantidad. Entonces lo tienes que pagar en ese momento para que te puedan dar el paquete. Si no, obviamente no te dan nada, ok. Entonces así es como se pagan los impuestos exclusivamente si estás importando en pequeñas cantidades. Tenemos el beneficio que la paquetería va a hacer todo por ti y solamente tú tienes que esperar la llamada, el correo o que te entreguen el paquete, y en ese momento pagas el impuesto que te hayan cobrado, ok. Entonces es muy importante, recuerda estar pendiente de tu celular, de tu teléfono, porque muchas veces también te piden lo que es la factura pro forma para verificar cuánto te ha salido cada pieza, ok. Entonces, como pudiste ver, es muy fácil la cuestión de los impuestos si es una importación pequeña. Espero que realmente te haya quedado muy claro esta parte y listo, puedas comenzar a hacer tu primera importación pequeña a cualquier país. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, de verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.